la mañana con 31 minutos. Yo soy Pancho de Pierola y esto es Tendencias por Radio Betel 100.1. Como ya lo habíamos adelantado en el primer bloque, nuestro siguiente invitado es el general Gastón Rodríguez, ex ministro del Interior del Perú. Y el tema en tendencia, el tema en cuestión, el tema en preocupación es la inseguridad ciudadana. Porque lamentablemente este es un tema que preocupa a todos los peruanos. Este último año, estos últimos años ha habido una creciente ola de delincuencia, bandas nacionales e internacionales que han podido armarse lo suficiente como para poner en jaque a los peruanos. La semana pasada fue el turno, lamentablemente, del sector transportes. 2 empresas de transportes fueron amenazadas, 2 choferes fueron incluso asesinados, y eso perjudica, por supuesto, no solamente a las vidas de estas pobres personas, quienes solamente quieren salir a trabajar, sino que también perjudica a los peruanos que pasan por estos sectores, que pasan por estas vías, que utilizan estos transportes, porque no pueden llegar a sus destinos. Estamos perjudicando a los peruanos de bien, a los peruanos honestos, que solamente quieren salir a trabajar con la certeza de que van a volver. General Gastón Rodríguez, ex ministro del Interior del Perú, está con nosotros. Gastón, buenos días y muchas gracias por venir a mi primer programa acá en Radio Betel 100.1. Gracias, Pancho. Un saludo cordial y de antemano éxitos en la realización de tu programa. Muchas gracias, muchas gracias. Esperando que tengas la mejor audiencia. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, contigo ya he conversado en varias oportunidades justamente acerca de la inseguridad ciudadana, ¿no? Que es, como mencionaba, un tema de suma preocupación para todos los peruanos. Hemos tenido ya más ministros del Interior de los que nos gustaría tal vez en estos 2 últimos años presidenciales. ¿Y cuál es tu lectura? Porque primero, vamos a enfocarnos en el sector transporte y luego vamos a tratar de abrirlo a otros sectores, porque no solamente son los transportistas aquellos que se ven perjudicados, sino que lamentablemente esto afecta a todos los peruanos. Fíjate, mira, yo creo que esta es una oportunidad para hacer un análisis amplio de lo que viene sucediendo en nuestro país y que nace en el aspecto del transporte desde la propia informalidad con las que se constituyen las empresas, sin un seguimiento adecuado de cuáles son los capitales que intervienen en las formaciones, porque hay información que se lava dinero incluso para la formación de algunas empresas. En las empresas de transporte. De transporte, ¿no? Y obviamente cuando nace algo producto de la informalidad y en el camino se trata de formalizar, comienzan a aparecer una serie de problemas. Pero estas empresas, el Chino y el Naranjito, eran presuntamente empresas formales. Presuntamente empresas formales, así es. Pero hay otras que no. Entonces, claro, como es un análisis un poco amplio, hablamos de todo. Sin embargo, lo que viene sucediendo ahora con relación a la criminalidad propiamente dicha es que existe un ingrediente muy importante que es el ingrediente foráneo. Es lo que se conoce como una transnacionalización del crimen. Entonces, si había criminalidad organizada y ahora se ha visto repotenciada con la transnacionalización del crimen, obviamente que el problema es duro. Y aquí no se trata de una sola persona, Pancho. No se trata de cambiar ministros. No se trata de cambiar ministros. Se trata de enfocar el problema tal y como es. ¿Cuál es el problema? El sistema de justicia del Perú no funciona. Y esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo, ¿no? No funciona porque la policía no puede hacer su trabajo, porque los fiscales no hacen el trabajo, por culpa de los jueces. ¿En qué proceso está la falla? Porque hay de ambas partes. O sea, los operadores de justicia son la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. La policía hemos visto que hace un trabajo denodado, esforzado, pero el 90% de las capturas que hace la policía, ya esto es información abierta, son liberadas o por el Ministerio Público o por el Poder Judicial. ¿Por qué sucede eso? Ya, esto sucede por varias cosas.
para que entienda la población. Primero y básicamente porque el Ministerio Público y el Poder Judicial se basan en un código procesal legal, que es parte del ordenamiento jurídico del país. Sí. Y al aplicar ese código procesal penal lo hacen taxativamente como está señalado en la norma, y esa aplicación genera una serie de situaciones favorables, pero no para la persona que se está viendo afectada, sino para que el que está siendo juzgado, o sea para el son muy delincuente. literales. Son muy literales. O y es que entonces, el código mismo está mal concebido desde su génesis. En algunos casos hay una mala concepción, pero en otros casos hay una parte que podrías interpretarla en favor de la comunidad. Sin embargo, por ejemplo, ¿no? Con 3 arraigos: domiciliario, identidad plena y laboral, el delincuente puede pasar a condición de citado. Entonces eso es una situación que está escrita, pero también hay un discernimiento por parte de la autoridad de qué cosa es en lo que está implicado este sujeto. Por eso es que vemos que el comisario de cualquier jurisdicción presenta al detenido y dice: es la 3ª vez que lo agarro. Claro. ¿Qué hace en la calle? Y es porque, obviamente, no tenía el arma en posesión, menor cuantía. Las otras 2 veces que ustedes lo agarraron no generaron antecedentes policiales, entonces yo como fiscal no puedo hacer nada porque tengo el código que me manda qué cosa es lo que tengo que hacer. Y frente a eso no pongo más de mi parte tampoco y simplemente aplico el código. Entonces ahí es donde hay un vacío que quien impacta es en el poblador, es en la población, ciudadano, ¿no? sí. Entonces la gente dice: oye, a ver, ¿cómo es posible? Me robó, me tiró al piso, ¿no? Ahí está la cámara. Justo pasado el policía, lo capturó. ¿Y cómo diablos es que está nuevamente en la misma esquina? La pregunta del millón. La pregunta del millón. Y Entonces, de la indignación también, ¿no? Exacto. Entonces, esto se llama una sensación de impunidad. Y cuando tú generas sensación de impunidad en un país es sumamente peligroso porque se va haciendo consuetudinario, o sea, costumbre, ver este tipo de hechos, y esto va creciendo, aumentando, porque el delincuente se siente empoderado, porque el sistema de justicia del Perú no es firme, no es fuerte, ¿no? Más bien es débil, y sabe que él puede seguir delinquiendo. Ahora, hemos hablado, mencionabas hace unos instantes, que ha crecido significativamente este crimen organizado. Hemos hablado acerca de los extorsionadores. Es prudente también mencionar que hay la posibilidad de que se esté extorsionando a los mismos efectivos de la policía para que no hagan su debido trabajo, o a los fiscales. No. Yo no tengo ninguna información de eso. Al contrario, creo que la policía... O que amenacen a los mismos fiscales. El tema de amenaza, sí. Ya, te entendí, extorsiones por otra cosa. No, de amenazas, eso es, yo creo que es inherente a la función que cumplen los operadores de justicia. O sea, yo recuerdo cuando capturaron a los cómplices del maldito Cris, que luego fueron liberados, había un video bastante preocupante porque veías a estos 3, 4 muchachos, porque son muchachos lamentablemente, ni siquiera son personas tan adultas, que miraban a los fiscales, ¿no? Con una manera amenazante, y luego, como por arte de magia, fueron liberados. Definitivamente la transnacionalización del crimen y la criminalidad organizada aprovechan, Pancho, del temor que infunden sus actos para poder consolidarse. Entonces, obviamente, ellos ahora amenazan inspectores de la ATU, en lo que es colectiveros informales, amenazan a los cobradores. Acabamos de tener un homicidio, un sicariato en Javier Prado, ¿no? En Surco, un emolientero, una persona que se dedicaba a repartir papas. Claro, son personas que no son pudientes, no son grandes empresarios. La criminalidad se está enfocando a los microempresarios para poder, con ese temor, consolidarse y poder desarrollar sus actividades criminales. Y ahí es la parte más difícil para que la presencia del Estado se haga presente. ¿Y por qué? Porque hay un desabastecimiento total
y falta de preocupación en la infraestructura logística de la policía. Ahí te refieres a qué cosa, A carro, las vehículos, comisarías. inteligencia. Acuérdate, las comisarías son la célula básica de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque son las que están más próximas a la persona común y corriente, a todos nosotros. ¿Y qué le falta a las comisarías promedio del país? Efectivos, logística vehicular, ¿no? Computadoras, inteligencia, celulares, o sea, todo lo que recursos sea en logística general. y recurso humano. Mira, hasta el 31 de diciembre del año pasado, las comisarías tenían el doble de los vehículos que tienen hoy día para patrullaje. ¿Qué pasó con los Y vehículos? esto era porque se estableció un sistema de renting para poder alquilar vehículos, los cuales eran carros, ¿no? Sí. No eran camionetas, eran unos carritos plomos, no sé si recordarás. Sí, sí. Y este contrato se terminó el 31 de diciembre por X motivos. Y De también, este año que acaba de pasar. sí, claro. Y a partir de enero se hizo una compra de camionetas que también fueron entregadas en diciembre para de una forma tener una previsión cuando se acababa el contrato con estos carros, ¿no? ¿Y qué pasó? Que las comisarías de 10 patrulleros que tenían de estos vehículos pequeños pasaron a tener entre 4 y 5 camionetas. O sea, de saque se redujeron al 50%. Pero ¿qué tienes que saber la población? Que cuando una comisaría tiene en promedio 5 vehículos, de hecho, uno es para dosajes etílicos de todos los accidentes de tránsito que se producen en el distrito. ¿Cuántos te quedan? 4. 4. De los 4 tienes por lo menos un puesto fijo que por seguridad tiene que haber presencia de la policía. Sí. Ya te quedan 3 para el patrullaje. Y por X motivo, un desperfecto, te quedaste con 2. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que el personal policial que patrullaba en esos 10 vehículos hasta diciembre, ahora tiene que utilizar a los vehículos de serenazgo para subirse en ellos. Pero no todos los distritos tienen la serenazgo. capacidad de darle 8 carros más a la policía para que completen sus 10. Tú has dicho 10 vehículos, ¿esto es 10 Ese en es un- promedio? Ese es un promedio. O depende de la los- demografía también de cada de distrito. acuerdo a la demografía, también de acuerdo a los recursos de cada distrito, ¿no? En lo que es la policía, básicamente a la extensión territorial y a la población que tienen esos distritos. Ujú. Ahora, mencionaste también algo importante que es esta internacionalización de la delincuencia. Estamos hablando de que el Tren de Aragua, estamos hablando Comando Bermelo. ¿De qué estamos hablando? Con todas esas organizaciones que poco a poco se han ido asentando en el país, ¿no? Pero lo que quería terminar de decirte es que una parte era lo que acabábamos de analizar con relación a esa transnacionalización, a ese incremento del crimen, a esas extorsiones, a esos operadores de justicia que para la población no coordinan adecuadamente su trabajo y permiten esa sensación de impunidad. La policía presenta su trabajo, la fiscalía lo suelta, el Poder Judicial también, ¿no? Y esto va aunado no solamente a la aplicación taxativa o precisa de este Código Procesal Penal, sino a lo que es más importante. Y fíjate, el día de ayer veía un programa en un medio con relación a la experiencia de Nayib Bukele en El Salvador, ¿no? Y cuando entrevistaban a la población de El Salvador, la gran mayoría se refería a que, aparte de la política firme, aparte de la política dura, el tema de la infraestructura penitenciaria había sido casi un eslabón de suma importancia porque... Construyeron ahí grandes prisiones. Claro, construyeron sin una prisión comodidades para los 20.000, presos, ¿no? Entonces sacaron de circulación a todos los componentes de la Mara Salvatrucha. Sí. ¿Correcto? Entonces, si tú tienes que en El Salvador construyeron una cárcel para 20.000 y sacaron de plano a 20.000 o más elementos de esta Mara Salvatrucha y dejaron limpia la calle, tú tienes en el Perú a una policía que todos los días te presenta a los detenidos por cuarta y quinta vez. Entonces, la pregunta se cae de madura. ¿Qué hacen en la calle? ¿Dónde están? ¿Dónde deberían estar? Sí. Pero ahora vamos al otro tema, la infraestructura penitenciaria. La población penal, Pope, hoy en día está en 98.500 internos. O sea, vamos a llegar a 100.000. Cuando teníamos 30.000, habían 68 penales en el 2008. Ya. Hoy día tenemos casi 100.000 y hay 69 penales. O sea, solamente hemos podido construir en más de 20 años
un penal. Y hay una sobrepoblación en los Eso centros genera penitenciarios. una superpoblación que está actualmente en el 136% de hacinamiento. Entonces la pregunta también es válida. ¿Son centros de readaptación social o son escuelas de perfeccionamiento del crimen? Porque cuando tú tienes un hacinamiento, lo primero que haces es pierdes el control, ¿correcto? De parte del Estado. Tienes que comprar cupos, tienes que comprar nuevas cosas para acceder a los servicios. Exacto, y se van generando dentro de los penales también situaciones de influencia, ¿no? Los taitas, ¿no? Lo que en la cárcel de Tocorón con el tren de Aragua se llamaron los pranes, acá son los taitas, que van dirigiendo ya una determinada población y se van apropiando de un territorio dentro del penal, y entonces de ahí comienzan a salir las extorsiones con números que nadie conoce, con una gran cantidad de números, ¿no? Y que no son capaces o susceptibles de ser rastreados, y van generando desde las prisiones también situaciones anómalas que van en contra de la población. Entonces, todas esas condiciones se dan para que estemos viendo lo que está sucediendo hoy en día. Y si no tienes un sistema de justicia que funcione, que no esté a la altura de las circunstancias, esto va a ir empeorando, porque la transnacionalización del crimen no va a parar. La situación en la que está Venezuela hoy en día, con la consolidación de Maduro al frente de su presidencia, va a generar en poco tiempo una nueva migración, porque esa población está harta de vivir en las condiciones en las que vive. Lamentablemente el 28 de julio, que fueron las elecciones en Venezuela, había un gran número de venezolanos que estaban ya prestos a regresar. Exacto. Y la situación ha cambiado, como ahora tú dices. Van a tener que hacer espacio para que vengan otros familiares o más gente. Y amigos, ¿no? Y entonces, otra pregunta más, con las fronteras porosas que tiene el Perú, ¿se va a poder detener una migración o un éxodo de la magnitud en la que se prevé? ¿Qué estamos haciendo a nivel Estado para prever esto? Sí. ¿Vas a poner militares? ¿Vas a poner policías en columna de uno? No hay forma de hacerlo. Entonces, hacia ahí es hacia donde deberíamos estar enfocando nuestra preocupación. Hay un comunicado de la ATU, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, que le pidió o convocó a el Consejo de Seguridad de Estado como una solución, como una alternativa, o al menos como un grito al cielo, un grito de ayuda, ¿no? Por favor, auxilio. Porque... No sé si en alguno de tus programas, creo que sí, hablamos del Consejo de Estado y del liderazgo de la presidenta, ¿no? Es que ese es el camino, digamos, legal que tiene el Estado para poder enfrentar esta ola de criminalidad. ¿Y por qué? La población debe saberlo. El Consejo de Estado permite tener a las cabezas de todos los poderes y a los altos mandos de todas las instituciones, con la finalidad de diseñar una política de respuesta inmediata a lo que está sucediendo. Pero no debería eso ya existir. Exacto. Para evitar que suceda. Exacto, debería existir, pero tú la ves que no existe. Ves que los planes se diluyen, ves que no hay una conducción de nadie, o sea, cada entidad trabaja por sí sola. Los operadores de justicia, que son lo que primero tiene a la mano el ciudadano, divorciados, enfrentados, peleando entre sí, uno de ellos llamando al orden a los otros dos, ¿no? Entonces, realmente, ¿quién es el que debería sentarlos a todos? No hay otra persona que la presidencia de la República. No hay. Entonces, ¿y no hay esa iniciativa por parte de Dina Boluarte? Yo creo que no solamente se trata de que no tenga iniciativa, sino que cuando tú tienes rabo de paja no tienes ascendencia. Y cuando no hay ascendencia, tú no puedes sentar a las personas porque te van a mirar con desdén, te van a mirar sin importancia y por último te van a decir no puedo asistir. No hay esa ascendencia sobre los poderes del Estado, sobre los funcionarios de alto nivel. ¿Por qué? Porque si bien es cierto hay independencia de poderes, pero hay alguien que tiene que poner al orden a todos. Y existe y actualmente... ese es el presidente a través de ese Consejo de Estado. ¿Y fuera de la presidenta Dina Boluarte existe alguna figura dentro del Ministerio del Interior, el mismo señor Santibáñez, o dentro de la Policía Nacional que pueda tener esa autoridad, esa ascendencia? Mira, lo que pasa, a ver... Más que legal, al menos espiritual, como para poder convocar. Mira, yo creo que, a ver, el ministro del Interior puede ser un gran coordinador
¿Hablamos de este en particular o del puesto? De la figura del ministro del Interior. Puede ser un gran coordinador, pero aquí sucede algo. Y vamos a hacer que la gente también entienda un poco lo que estamos hablando. Si se decreta un estado de emergencia en un determinado distrito, que dicho sea de paso no es más que una medida paliativa, momentánea y populista, ¿no? Pero si se decretara un estado de emergencia y van las Fuerzas Armadas, va el ejército con sus pertrechos, la pregunta es, ¿a quién le rinde cuentas ese comando del ejército que ha sido destinado para tal hecho? A su alto mando. Ellos dependen del Ministerio de Defensa. No le dan cuenta al ministro del Interior. Entonces, esa pérdida de control, ese alcance de control, así se llama en términos policiales, con instituciones o estamentos que están combatiendo supuestamente por un mismo objetivo, es una debilidad muy grande. O sea, el que dirige una operación en un estado de emergencia debe tener el alcance de control y debe haber una unidad de comando para poder direccionar sus fuerzas directamente a los objetivos por alcanzar. Y ahora, eso no sucede. Hace cerca de un mes se buscó hacer un cambio a nivel de nombre del Ministerio del Interior por Ministerio de Seguridad Pública. A nivel efectivo, ¿tiene alguna modificación o es simplemente un cambio de nomenclatura? No, a ver, lo que pasa es que la seguridad pública está definida como todos los esfuerzos que hace un Estado para garantizar la seguridad de sus integrantes a través del orden público. Pero esto puede aunar también a las fuerzas del orden, ejército, o solamente estamos hablando de la policía. No, solamente es policía. No es ejército. Ejército se mantiene en defensa. Su control, su supervisión y su dependencia del Ministerio de Defensa. Bueno, lo que se trata acá no solamente es de cambiar un nombre, sino darle realmente la potencialidad que merece un ministerio de esta envergadura en el combate de la criminalidad. Hoy en día todos nos preguntamos qué cosa hacer. ¿No es cierto? No hay. Bueno, en realidad, pues claro, el que tenga la varita mágica que salga, dicen muchos, ¿no? Pero realmente yo creo que sí hay conceptos generales y acciones iniciales que se deben hacer. Por ejemplo, así rápidamente antes de que nos gane el tiempo. Bueno, yo diría que hay 4 puntos en los que debemos empezar a fijarnos. Economía y finanzas. ¿Cómo? Por supuesto. Acentuar el control de lo que es lavado de activos. Ajá. Y generar a través de las unidades de inteligencia financiera y de los sistemas financieros un control adecuado de estas economías ilegales. ¿Cómo es posible que utilicen el sistema financiero para mover ingentes cantidades de dinero y no los podamos detectar? Otra cosa. Estas bandas criminales están relacionadas con narcotráfico. Claro, tienen sus movimientos, usan el sistema financiero para poder mover su dinero. Otro punto es la prevención social, la protección a las víctimas. No es suficiente lo que se hace hasta actualmente. Otro punto es el liderazgo político y la gobernanza para poder no solamente concretar acciones a nivel nacional, sino también internacional. El liderazgo, la muñeca para poder tener el control de tu país. Y el otro tema, como no, es el de justicia y seguridad, en donde los jueces y fiscales realmente cambien la actitud para poder sancionar a estos delincuentes y modernizar también a las fuerzas del orden. Muy bien, el general Gastón Rodríguez, exministro del Interior, estuvo con nosotros. Gastón, quiero agradecerte significativamente por acompañarme en este primer programa acá en Tendencias con Pancho de Pérola por Radio Betel 100.1. Muchas gracias, Pancho, y éxitos en tu nuevo programa. Muchas gracias. Eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos mañana a la misma hora.